Gracias y paz, queridos hermanos. El día de hoy es un gusto tener al hermano Mario, quien compartirá con nosotros un tiempo de preguntas y respuestas con respecto a un tema específico. El tema de esta sesión es la iglesia. Así que le doy la bienvenida, hermano Mario, y cuéntenos acerca de usted. Saludos, saludos a todos. Siempre es un placer contribuir con los santos aquí en Radio Recobro. Eh, de mí, básicamente, quiero dar un breve testimonio. Recibí al Señor para allá para el año 67. Era un jovencito, muy joven. Y de ahí en adelante mi vida siempre ha girado en torno a servir al Señor. Mis altas, mis bajas, pero siempre buscando al Señor. Y recuerdo que una vez le pregunté al pastor de la iglesia, yo quiero servir al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, pues, tienes que ser pastor como yo. Eso fue lo que me contestó. Y yo, pues voy a ser pastor como usted. Así que fue curioso porque estudié mis años universitarios, la denominación que yo estaba me requería una maestría en teología, así que hice mi maestría en teología, comencé a pastorear en la denominación que estaba. O sea, yo quería servir al Señor y no me fui de esa idea. Luego de estar ya pastoreando por algún tiempo, el Señor comenzó a mostrarme más cosas profundas con relación precisamente a este tema, al cual amo, aprecio mucho. Y poco a poco el Señor me ha ido llevando desde esas experiencias que desde que empecé muy joven. Empecé, de hecho, a los 19 años. La denominación tenía un tipo de trabajo especial para los candidatos, que le llamaban candidatos al ministerio. Y yo tenía 19 años cuando empecé a viajar los fines de semana a unas localidades rurales, grupos rurales cristianos de la denominación. Y allí todo el mundo era mayor que yo era muy jovencito. Y ahí me fui creciendo. Ya a los 25 años ya me había casado y entré a colaborar en un grupo mucho más grande. Y de ahí el Señor comenzó a tocarme más profundamente, creando mucha insatisfacción en medio de mi servicio pastoral, mucha insatisfacción, no estaba satisfecho. Y posiblemente en el transcurso de estas preguntas de este día voy a contestar indirectamente la razón por qué el Señor me ha traído hasta hoy a este lugar. Así que sí, estamos hablando de muchos años, más de 45, 50 años sirviendo al Señor en diferentes etapas. Y considero que estoy en otra etapa en el Señor de crecimiento y de visión. Amén, hermano. Ese es un gran testimonio que nos muestra la disposición y la búsqueda que realiza alguien que desea servir al Señor. Bueno, hermano, como hablamos al principio, el tema de esta sesión es la iglesia. Entonces, sabemos que la iglesia ha sido tipificada en la Biblia por varias figuras. Una de ellas se puede ver en Génesis 2, que se tipifica a la iglesia como Eva. También en Efesios 5 tenemos a la iglesia como la esposa. En Apocalipsis 12 como la mujer y en Apocalipsis 21 y 22 como la novia. Así que, hermano, ¿qué le parece si para comenzar nos cuenta qué significa la palabra iglesia? Ciertamente esta es una de las palabras más mencionadas en el mundo y menos comprendida. Y entender precisamente la definición de la iglesia nos ayudará a abrir toda la carga de Dios, todo el deseo de Dios. Eh, Precisamente en estos días está ocurriendo algo interesante aquí en los Estados Unidos, donde un país que era aliado a los Estados Unidos, pues fue retomado otra vez. Y ahora Estados Unidos está en una desesperación tremenda de poder sacar a sus ciudadanos americanos de ese país, entendiendo que los que están ahora asumiendo el poder ya no son aliados. Bueno, mientras evaluaba y miraba eso, me llegó a mi corazón precisamente la definición de iglesia, porque cuando el Señor está compartiendo en Mateo 16, 18,
él lanza una expresión muy especial en su conversación con los discípulos, en especial con el apóstol Pedro. El Señor le dice, yo edificaré mi iglesia. Amén. Yo edificaré mi iglesia. Y en esa definición, el Señor creó una palabra que los discípulos nunca habían escuchado. No crea que el término iglesia es tan sonado como hoy. En esos días no se había mencionado tal palabra. Y sencillamente la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los llamados a salir fuera. Así que hoy, por ejemplo, en ese país están los Estados Unidos en una lucha frenética de mandar no sé cuántos aviones y sacar cuántos aviones por hora para sacar a toda la gente de ellos allí. Bueno, el Señor Jesús estaba diciéndole al apóstol Pedro, voy a edificar a los que salgan fuera, a los llamados a salir fuera. Es decir, esa es la palabra iglesia, llamados a salir fuera. Porque fuera de qué? Bueno, fuera de una atmósfera caída, de contaminación, de muerte. Y Cristo llegó allí a sacar a su pueblo, sacar a los llamados, sacar a aquellos que han sido predestinados para salvación. Y en el Antiguo Testamento se reflejan por lo menos 3 eventos importantes que son un tipo de lo que el Señor quería hacer. El primero, que todos conocemos, es en Génesis 7:1, donde habla de Noé y el arca de Noé. Y en Génesis 7:1, el Señor le dice a Noé, entra en el arca tú y tu casa, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Se imaginan? En el mundo entero, solamente Noé era justo. Así que el Señor instruyó a Noé para construir un arca y entró él y su familia y fueron rescatados, sacados fuera de aquella atmósfera. El segundo es en Génesis 12:1, donde Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La tierra donde estaba Abraham era una tierra llena de idolatría, era la culminación de la Torre de Babel ya proliferada. Aún después del diluvio se había completamente contaminado todo y Dios saca a Abraham, porque Abraham, haciendo un estudio más profundo que hicimos en un momento dado, vimos que Abraham y Job eran más o menos contemporáneos y tenían un mismo descendiente. Uno de los descendientes de Job, de Noé, que había seguido una línea de la vida, de adorar y servir a Dios. Así que descendientes de Abraham y descendientes de Job habían preservado servir a Dios. Y aunque en el caso de Abraham estaba en un ambiente corrupto, el corazón de Abraham sí seguía a Dios y Dios lo sacó de ahí. Y la tercera, que es la más que todos conocemos, es en Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. De hecho, en Éxodo, el capítulo 5 al capítulo 10, Dios le dijo a Faraón 7 veces, en 7 ocasiones, a través de Aarón y Moisés, deja ir a mi pueblo. 7 veces le dijo en esos versículos, deja ir a mi pueblo. Finalmente, en Éxodo 12, 7 y 8 vemos el proceso donde se anuncia ya la muerte de todos los primogénitos. Y para salvar el pueblo, se les dio instrucción, mata un cordero, pon la sangre en los dinteles de la puerta, los bordes de la puerta, y coman un cordero cada familia. Y luego de eso, salen, cruzan el Mar Rojo, en Éxodo 14, 16,
y el mar se divide, el pueblo cruza y salen entonces camino a la tierra prometida. Ese evento maravilloso describe todo el proceso de nosotros, donde estamos en muerte, estamos en Egipto, mediante Cristo como nuestro Cordero, Él derrama su sangre, somos liberados de la muerte y ahora Cristo se ofrece a nosotros como nuestro alimento, entramos al bautismo, nuestra vieja creación queda atrás y nos movemos ahora hacia adelante, hacia la nueva tierra prometida. Ese es el proceso de por qué se llama la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es el nombre de una denominación. La iglesia son los llamados a salir fuera de esa atmósfera. Y esa iglesia, en Mateo 16:18, donde mismo el Señor menciona, yo edificaré mi iglesia, hay un juego de palabras en donde el Señor le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros. Y cuando miramos el término Petros, significa la fracción de una piedra grande o una piedra pequeña. Y sobre esta roca, Petra, es decir, la roca grande, edificaré mi iglesia. Con esas dos, eso nada más, hoy hay grupos cristianos que se dicen que están sobre la roca que es Pedro, pero la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Y luego en Mateo 22:42 dice, nunca leíste en las escrituras la piedra que rechazaron los edificadores. Ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte del Señor fue esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí Jesús le está diciendo, yo soy la piedra. La piedra de ángulo, ahí es una piedra que estaba en la esquina y unía las dos paredes principales. Y ahí se refiere al pueblo judío y al pueblo gentil, para que entonces el Señor edifique la casa, su casa. Es decir, que la roca no era Pedro, la roca era Cristo mismo. Pero luego Pedro, que sí vio la visión, dice en primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual. Esa es la primera parte de ese versículo. Quiere decir que Pedro sí vio que él no era la piedra, sino que él era una piedra, como las muchas otras piedras, para edificar una casa espiritual para el Señor. ¿Y cómo es eso de una casa espiritual? Bueno, Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, que la casa espiritual somos nosotros. Hay muchas habitaciones que tiene esta casa en donde Dios mora en nosotros. ¿Y cómo es que mora? Bueno, Juan 1:12 y 13 nos habla de un secreto maravilloso. Cuando dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, esto es lo que significa. No es que usted está orando y de momento usted sintió algo y pasó a que, no, algo más serio que eso sucedió. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso que está diciendo ahí es que el Señor entró dentro de nosotros, impartió su vida divina y nos engendró con su vida, con su misma vida, y nos hizo entonces aptos para edificar su casa, el material apropiado para edificar su casa. Pedro, en 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Es que nosotros tenemos la naturaleza divina. No se le olvide eso. ¿Sabe qué es eso? Eso es la formación de la iglesia. Eso significa haber salido fuera del mundo y haber entrado en otra atmósfera en donde se nos concede esas preciosas y grandísimas promesas, donde venimos ahora a ser la morada de Dios.
y siendo una de las muchas piedras que Dios está utilizando para formar su casa. Amén, hermano, ya que estamos viendo el origen de la palabra iglesia, que indica los llamados a salir, eclesía, ¿qué le parece si nos cuenta en la Biblia o según la Biblia cuál fue la primera iglesia, hermano? Bueno, sin apartarnos lo que ya hablamos, o sea, pues todas estas preguntas veo que están conectadas. Tenemos que decir que la iglesia tiene un ámbito espiritual y otro físico. Cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, la pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia que él va a edificar? Recuerde que el término iglesia lo que significa es salir fuera. No es voy a montar una denominación y voy a montar un letrero con un edificio al frente cuando dice alguien, mira, ahí hicieron una iglesia, allí en la esquina hicieron una iglesia. La iglesia no se podía hacer. Cristo solamente la edifica con el Espíritu. Así que tenemos que decir que ya hablamos del ambiente, de lo que es el ámbito espiritual de la iglesia, que es Cristo mismo en nosotros. Pero existe otro ámbito, que es el ámbito físico, el ámbito local. Así, pero para tener una visión clara, si miramos, por ejemplo, Efesios 1, 9 y 10, dice Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y voy a utilizar una traducción que le llamamos la versión recobro, que utiliza la palabra directa del griego que el apóstol Pablo utiliza ahí en Efesios 1:10. En vez de dispensación, la palabra directa que Pablo usa es economía. Dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de la iglesia no como una organización, no está hablando como un edificio, ni siquiera está hablando como la congregación, está hablando de un cuerpo que tiene cabeza. Y si tiene cabeza y tiene un cuerpo, tiene una expresión, es una entidad viviente, igual que nosotros que estamos aquí. Si yo hubiese visto al hermano Santiago sentarse en esa silla sin cabeza, yo no estaría aquí hablando. ¿Por qué? Porque todos los organismos tienen una estructura y la estructura nuestra humana es tener una cabeza. Cristo monta y establece una estructura aquí en Efesios 1:22, él como la cabeza y nosotros somos ese cuerpo. Esa es la visión universal y espiritual de la iglesia. Pero Juan 15:5 nos presenta otra visión maravillosa cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es eso? Ahí está otra vez Juan hablándonos de un organismo viviente, en este caso una vid, pero está diciendo vosotros, nosotros, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ahora no está hablando del cuerpo de Cristo en Efesios. Él bajó el nivel de la explicación que Pablo dio en Efesios, mucho más alta. Cristo lo presenta de una manera muy orgánica y muy normal, hablando de un organismo, de un árbol que produce uvas. Y ese organismo tiene que estar conectado al tronco para que las ramas entonces produzcan las uvas. Y esas ramas están conectadas al tronco, absorben la vida de esa vid para que tenga un producto. Entonces,
la iglesia tiene esa presentación, pero esa presentación tiene también un lugar donde se expresa y se manifiesta. Y ahí es que entramos al aspecto físico de la iglesia. Necesitamos entender el aspecto espiritual para poder entender el aspecto físico. Y entonces la iglesia sí tiene una expresión física en toda la tierra que representa la expresión espiritual que vimos del cuerpo de Cristo y vimos de la vid. Y eso es muy curioso porque desde que yo estoy sirviendo al Señor, yo escucho siempre a los queridos cristianos fervorosos que siempre dicen, nosotros hacemos lo que dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Hay que seguir lo que dice la Biblia. Pero en este aspecto, curiosamente, nadie dice mucho, nadie se preocupa. Si miramos Hechos 8:1, B dice, en aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. En la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 13:1 dice, había entonces en Antioquía, en la iglesia local. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y por último, Apocalipsis 1:11 dice, escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué tienen en común todos estos versos? Tienen en común que la iglesia se identificaba por la ciudad. Quiere decir que la pregunta, el aspecto físico de la iglesia, se da en cada ciudad. Ahora bien, en Hechos 8, cuando habla de la iglesia en Jerusalén y cuando comenzó la predicación del apóstol Pedro a principios de Hechos, ¿sabes cuántos se convirtieron? ¿Se acuerdan? 3,000. Y después se convirtieron 5,000. Es decir, que en un abrir y cerrar de ojos teníamos una, ¿cómo le llaman hoy? Una mega iglesia de 8,000 hermanos. La mentalidad nuestra hubiese sido, si fuera que nos hubiesen transportado en una nave del tiempo, allá al pasado, hubiese sido, pues vamos a juntar dinero para hacer un megatemplo, para meter estos 8,000 hermanos, Pero eso no fue la preocupación de ellos en ninguna manera. ¿Saben? Ellos se reunían de casa en casa. ¿Cuántas casas se reunían 8,000 hermanos? Hay muchas. La iglesia no se medía por el local, sino que se medía por las personas que vivían en esa ciudad. Así que esa era la iglesia en Jerusalén. Ese no era el nombre de la iglesia. Eso no fue que digo, ¿cómo le ponemos a esta iglesia de estos 8,000 hermanos? ¿Qué nombre bonito le ponemos? No, la iglesia no tiene nombre. La iglesia no tiene nombre. Eso es como decir que la luna que está en Japón y la luna que está aquí en Texas y la luna que está en California, hay que ponerle un nombre. No, la luna es la luna. La luna en Japón, la luna en Texas, la luna en Colombia, es la misma luna. Pues la iglesia es exactamente igual, es la misma iglesia, es el mismo cuerpo, es la misma vid, pero se manifiesta en algún lugar específico. Aquí comenzó en Jerusalén. Luego vemos en Hechos 13:1, había entonces en Antioquía, en la iglesia local, y luego sigue el versículo sobre los que estaban allí, pero habla en Antioquía. Y aquí agrega un término interesante, la iglesia local. Es decir, la iglesia que estaba en la ciudad, de la localidad de esa ciudad. Antioquía, Corinto,
Eran ciudades inmensas, grandes, pero solamente había una iglesia. No piense en un solo edificio. No, 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 no. Pueden estar en 1000 hogares, pero sigue siendo una iglesia. Igual en Corintios, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto, una de las ciudades más grandes griegas de la época. ¿Y qué? Era la iglesia de la ciudad. La unidad más pequeña que Dios permite para que la iglesia se forme es la ciudad, y eso evita la división. Y como leí en Apocalipsis 1:11, escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí lanza 7 ciudades también famosas y grandísimas. Pregunto yo, si en la ciudad donde usted vive, que me está escuchando, se escribe una carta a la iglesia de su ciudad, ¿quién la va a recibir? Porque la que la reciba no puede decir, yo soy la iglesia del tesoro escondido, yo soy la iglesia del rollo del mar muerto, con el nombre que usted le quiera poner. Le van a decir, pues no, esa no es, esta no es esta carta es para la iglesia en esa ciudad que usted vive. Que venga la iglesia de la ciudad y que me reciba la carta. Eso es lo que dice aquí. Vuelvo y digo, a todos los amados santos que aman la Biblia y que quieren guardar la Biblia, debemos guardar la Biblia como dice aquí. Debemos guardar la Biblia como dice aquí. Así que la iglesia tiene una estructura espiritual que es Cristo mismo como nuestra cabeza, nuestro organismo para producir su cuerpo, pero tiene muchas expresiones locales en cada ciudad, según como se presenta en la Biblia. No estoy hablando de nosotros en ningún lugar, estoy hablando como se presenta en la Biblia. Amén, hermano. Amén. Bueno, hermano, en el libro de Tito y Hechos se muestra que las iglesias locales permanecían en la enseñanza de los apóstoles. Este hecho de que las iglesias permanezcan en las enseñanzas de los apóstoles es algo que se da aún hoy en día. Esa es una pregunta bien tremenda porque leemos la Biblia muchas veces y la damos todo por sentado, damos todo por sentado. Y ciertamente en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Y en Hechos 2:42, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Saben? Colosenses 1:25, Pablo dice una palabra que presumo yo estremeció a los apóstoles de la época cuando dice, de la cual fui hecho ministro, según la mayordomía de Dios. Y de hecho la palabra mayordomía también se puede traducir como economía, es la misma palabra, es la administración que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. ¿No había escuchado eso antes? Colosenses 1:25. Pablo completó la palabra de Dios. Quiere decir que sumado a las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, se suman todas las epístolas y cartas de Pablo que completan la palabra de Dios. Antes que llegara el apóstol Pablo, las iglesias, como leímos en Hechos 2, perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles hasta ese momento. Pero cuando Pablo, el Señor se le revela y le muestra completamente toda su plan, toda su economía, toda su administración, esa enseñanza se incorpora ahora a todas las iglesias que se estaban estableciendo. Y las iglesias se mantenían unidas y las iglesias se mantenían en una visión,
porque seguían la enseñanza de los apóstoles. Amén, hermano. Amén. Hermano, otra pregunta. ¿Existen iglesias hoy que estén siguiendo los mismos principios presentados en el Nuevo Testamento anteriormente? Bueno, sí lo existe. Sí lo existe. En el año 1903 nació un querido hermano que se llamó el hermano Watchman Nee en China. Ese hermano se dio a la tarea a los 17 años. Ya él recibió al Señor en el año 1920 y él, muy hambriento, gastaba todo el dinero que le recibía en comprar libros de todos los hermanos cristianos que habían estado produciendo verdades y entrando en la revelación de la palabra. Ese hermano, dentro de todas las cosas que empezó a mirar, encontró muchos aspectos de la revelación bíblica que no estaban siendo llevados a cabo. Hubo un querido hermano que se llamó Gottfried Arnold, que escribió muchos libros con relación a la iglesia, y él dijo esto: llego a la conclusión que la iglesia se ha desviado de la verdad y debe regresar a lo revelado en el Nuevo Testamento para ser edificada. De este hermano salieron muchas verdades, muchos puntos cruciales, y uno de esos puntos es este asunto de las iglesias locales. Entre 1932 al 42 se mostró esta revelación de las iglesias locales. A este hermano en China, comunista, no era comunista aún en ese tiempo, y eso le permitió a él poder laborar. Y ya para el 1949 habrían entre 400 a 500 iglesias en ciudades, es decir, una localidad por cada ciudad, tal y como se practicaba en la Biblia. Ya se habían establecido entre 400 a 500 según los hermanos que han estado guardando la historia. Hoy en día podemos decir que el Señor también ha continuado y que existen iglesias locales en todos los continentes, siguiendo este principio de una iglesia, una ciudad. Amén, hermano. Bueno, ya estamos viendo que ese término de iglesia local es súper interesante, es muy importante y llega a ser un punto fundamental de esta charla. Así que podría usted ahondar un poco más en el término de Hechos 13:1 sobre la iglesia local. Bueno, como estuvimos hablando, tenemos iglesias locales ya hoy en todos los continentes. Y esto comenzó, de hecho, aquí en los Estados Unidos en el 1962 con un discípulo del hermano Watchman Nee, que de hecho sus libros los pueden encontrar en cualquier librería cristiana. Un discípulo de este querido hermano trajo esta visión a los Estados Unidos en el 1962. Hoy hay miles de iglesias locales establecidas con el mismo principio, guardado bajo el mismo principio. La iglesia local es la iglesia de la ciudad, como se especifica ahí en Hechos. Y como he estado explicando anteriormente, necesitamos realmente profundizar en por qué está eso ahí. ¿Por qué se sigue la misma línea hasta en Apocalipsis? Cerrando el libro final de la Biblia, se relata este asunto. Claro,
hay un problema que lo vamos a ver quizás más adelante, y es que por falta de la enseñanza de los apóstoles, se divide, se separa muchos de los verdades principales, de las verdades básicas de la escritura. Y eso hace que al día de hoy, después de cientos de años, todavía no estemos caminando recto, directo, como estaban caminando las iglesias del libro de los Hechos en adelante. Así que esa expresión de la iglesia local en Antioquía es una expresión muy particular, muy normal. Alguien dirá, ¿y por qué el apóstol Pablo no dedicó un capítulo a hablar de ese tema? ¿Sabe por qué? Porque era algo tan normal, era algo tan sencillo. No existía ningún problema en ese tiempo. Saben, hace muchos años, se me ocurrió escribir un pequeño tratado. Y me acordé mientras lo mencioné algo de eso hace un ratito, pero se lo quiero relatar, ese tratado muy breve, que tiene como título A la Iglesia, pero ¿cuál? Entonces aparecen muchos nombres. Y entonces en el tratado yo decía, bueno, vamos a imaginarnos que en una nave para el tiempo ponemos ahí un hermano de cada denominación y de cada grupo y lo llevamos al primer siglo de la iglesia cristiana para que el apóstol Pedro lo reciba. Cuando ellos lleguen allí, cada cual con su grupo, su denominación, muchos le van a preguntar al apóstol Pedro, Pedro, ¿de qué iglesia tú eres? Y Pedro le va a decir, pues yo soy de la iglesia aquí en Jerusalén. ¿Y ustedes? ¿De qué iglesia son? Ah, yo soy de la iglesia pentecostal Sendero de Luz y yo de la iglesia bautista Los Hijos de Dios. Y Pedro dice, ¿pero qué es eso? Yo no entiendo eso. Esa terminología yo no la entiendo. Eso yo no sé qué están hablando ustedes. ¿De dónde ustedes salen? Sí, Pedro, nosotros tenemos una iglesia poderosa allá con más de tantos miembros que se llama así. Pues que yo no entiendo eso, hermano, de verdad. Yo les puedo explicar un poquito de cómo funciona aquí la iglesia en el Nuevo Testamento y ver cómo es la iglesia. Lo que les he explicado, hermano, Pedro se lo hubiese dicho a todos los hermanos, pero es tan difícil hoy explicar esto porque hemos sido desviados. Como decía el hermano que les mencioné, necesitamos regresar otra vez a las verdades del Nuevo Testamento y descubrirlas y llevar a la iglesia a tener tal vivir. Amén, hermano. Sí, este resulta ser un principio muy importante, el principio de las iglesias locales, donde se muestra que hay una iglesia local por cada ciudad. Pero, hermano, me resulta la duda de por qué hoy en día se escuchan tantos nombres de iglesias locales en una misma ciudad. Bueno, esto nos puede llevar muchas horas, pero voy a tratar de simplificarlo. Precisamente hablando de este tema de la enseñanza de los apóstoles, vamos a ver lo útil que es tener un hermano con una visión de la enseñanza de los apóstoles. Fíjense en Corintios 1:12, el apóstol Pablo va a visitar a los corintios y se encuentra con un problema. Otra vez, Primera de Corintios 1:12, por si quiere buscarlo en su Biblia. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Quiere decir que los hermanos ya estaban formando sus grupos por nombres. Ellos querían formar la iglesia de Pablo en Corinto. Ellos querían formar la iglesia de Apolos en Corinto. Ellos querían formar la iglesia de Cefas en Corinto. Y el más espiritual decía, y yo la iglesia de Cristo en Corinto. Pero Pablo le dijo, mira la respuesta, mire la respuesta que le dice Pablo. Está dividido Cristo.
¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es tan claro. Volvemos otra vez al principio. Necesitamos revisar el Nuevo Testamento y los principios que están ahí y llevarlos a cabo, si es que realmente decimos que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso yo les decía que en el transcurso de esta conversación, yo sabía que podíamos llegar a esto. Hay momentos en la vida de un siervo de Dios que tiene que elegir entre su comodidad o la verdad. Y eso me sucedió a mí muy joven. Tuve que decidir entre la comodidad y mi título o la verdad. Pero hoy en día, si tuviera que pasar por la misma experiencia, lo haría otra vez. Con mucho gusto, porque puedo hablar con mucha serenidad de algo que uno experimentó y está viviendo. En el siglo XVI, previo al siglo XVI, existió lo que se conoce como la Edad Oscura, el oscurantismo, y dentro del oscurantismo existía la Edad Oscura de la Iglesia también. Y el factor principal de la Edad Oscura de la Iglesia, que hay libros y tópicos, muchísimos de esos, de ese tema muy profundo, muy serio, que los mismos historiadores lo reconocen, es porque la Biblia no estaba en las manos de las personas. La Biblia solamente era para los que podían manejar los idiomas del latín, del hebreo, del griego, del arameo, pero no estaba en las manos del pueblo. Así que las personas por cientos de años, no por un año o dos, por cientos de años, pensaron que eso era algo para personas privilegiadas y sabias y profundas que podían leer la Biblia. Así que ellos se limitaban a llegar al lugar de reunión, entre comillas, su iglesia, mayormente la estructura católica de aquellos tiempos, a piñarse a ver al que está ministrando al frente en latín. Yo llegué a estar en una reunión en latín. No entendía nada, pero era mi deber servir a Dios y llegar allí. Y las personas entraban y entendían que con llegar allí y escuchar aquello, aunque no entendieran nada, ya eran salvas. ¿Se imaginan? Pero en el siglo XVI ya conocemos la historia de Martín Lutero, su aportación más maravillosa, aparte de descubrir verdades escondidas de las Escrituras, como la justificación por la fe, es que Martín Lutero, por la misericordia del Señor, coincidió también con la invención de la imprenta. Y en el siglo XVI, él tradujo la Biblia por primera vez a un idioma que las personas podían leerlo. Así que la Biblia se traduce en el idioma alemán, donde fue que él pudo escapar, porque por estar tratando de descubrir estas verdades que él podía leer en la escritura, trataron de matarlo y el gobierno alemán le dio asilo, apoyo. Él traduce la Biblia cuando la imprenta surge y se produce la Biblia y le llega la Biblia en las manos a las personas, fue una maravilla. No obstante, hubo un problema. No tenían la visión de la enseñanza de los apóstoles. No había un Pablo que le hubiese dicho inclusive a Lutero que aunque era un sabio no tenía claro muchas cosas de la enseñanza de los apóstoles porque nunca fue enseñado en la línea de la enseñanza de los apóstoles que la iglesia no se puede dividir, que la iglesia es una y que la unidad más pequeña de la iglesia es la ciudad, según la Biblia. Pero ni Lutero sabía eso. Así que cuando las personas comenzaron a descubrir cosas como que, la iglesia luterana, porque ya entonces evoluciona también Lutero y se forma entonces la iglesia estatal luterana,
Y entonces las personas comienzan a darse cuenta, pero ellos no están bautizando como dice aquí la Biblia, ellos bautizan niños. Aquí la Biblia dice que es por aspersión. Entonces surgen los grupos que bautizan, Iglesia Bautista, y otros creen en las sanidades, y otros creen en esto, y otros creen en lo otro. Y entonces comienza a formarse la iglesia, no por la ciudad, no como el cuerpo de Cristo, sino por un principio teológico. Y ese principio teológico, el cual yo voy a exaltar y voy a hacer el centro de esta reunión, ya el centro no es Cristo, ya el centro no es el cuerpo de Cristo, ahora el centro es ese aspecto teológico, el cual yo le pongo un nombre. Y el que quiera estar siendo uno conmigo tiene que meterse aquí, tiene que estar aquí conmigo, hacer lo que yo diga aquí conmigo, y no quiero estar cerca de los demás. Eso está hasta nuestros días, ¿sabe? Aquí en Texas fui a visitar una ciudad que se llama la calle Culto. Y yo me estuve curioso, ¿por qué será que le llaman la calle Culto? Así que cuando entré es que habían muchos edificios cristianos. Fíjense que me cuido de no decirle iglesias. Las iglesias somos nosotros. Muchos edificios que se llaman cristianos, donde entran las personas a adorar a Dios allí dentro de ese edificio, con diferentes nombres. A cada lado había uno diferente, con un nombre diferente. Así que usted podía estacionarse y escoger cuál le gustaba más para entrar. Si el apóstol Pablo hubiese visto eso, le daba un ataque al corazón allí mismo. Porque él no le permitió a los corintios ni considerar separarse en grupos en la iglesia de Corintios, aunque la iglesia de Corintios no era una localidad sencilla, había muchos problemas allí. Pablo no le permitió separarse. Pero hoy en día eso es normal. Eso es normal. Así que todos estos nombres, estos grupos salen, número uno, por falta de la enseñanza de los apóstoles. Número dos, en el anhelo y el deseo de las personas de recobrar cosas. Pero el problema no fue recobrar algún punto, alguna verdad. Es hacer de esa verdad el centro de ese grupo, el centro de la vida de ese grupo, y no es Cristo y la unidad. Amén, hermano. Qué importante es este principio de las iglesias locales. Aunque a través del tiempo se ha venido perdiendo un poco, el Señor en este tiempo está haciendo un recobro de esta verdad. También, bueno, ya como hemos visto el origen de la palabra iglesia, hemos visto el aspecto espiritual y el aspecto físico de la iglesia. Viéndolo desde una perspectiva del tiempo, hermano, ¿cuál es el origen y cuál es la culminación de la iglesia? Bueno, en aspecto físico es muy claro que, y esto es un tema para otro momento, pero después que Cristo muere en la cruz, Él resucita y Él asciende. ¿Y saben qué pasó en su ascensión? Él vino como el Espíritu dador de vida. Y él vino y se sopló y entró primero en sus discípulos, pero luego en Pentecostés. Él entró, después de la predicación de Pedro, él entró en aquellas cientos de personas que habían allí, como mencioné, 3,000 primero, 5,000 después. Y ahí se formó entonces la primera localidad en Jerusalén. Y como explicamos al principio, no hubo necesidad de comprar 100 templos para meter la gente y ponerle un nombre. La iglesia siguió siendo una. La iglesia siguió siendo una. La iglesia, hay localidades que tienen ese tipo de el mismo principio. Así que en Hechos 2:38 se convirtieron 3,000, en Hechos 4 se convirtieron 5,000, pero siguió siendo una sola iglesia. Ahora,
como hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia se expresa en cada localidad, pero también entonces se está formando un cuerpo. Y ese cuerpo tiene un objetivo, y es que el reino de Dios sea establecido y sea manifestado aquí en la tierra. Por eso el Señor le dijo al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué? Porque nuestra función aquí en la tierra es expresar a Cristo como su cuerpo, como la vid. Y poco a poco esta vid se va extendiendo y va creciendo y va a llenar toda la tierra del Señor y su presencia. Y saben, al final, ahí en Apocalipsis habla de un nombre que también ha sido muy mal interpretado, que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis es un libro de tipos y revelaciones. Y nos dice en Apocalipsis que al final de ese libro dice que el espíritu y la novia dicen bien. Y entonces se presenta la ciudad como el esposo del Cordero. Obviamente la ciudad no se puede casar con nadie. Así que la Nueva Jerusalén no es algo físico, como muchas personas piensan que cuando muramos vamos a entrar ahora a unos palacios de oro y calles de oro y aquello que lo otro. No, 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 no. Lo que estamos trabajando ahora mismo es lo que dijo el Señor, la edificación de su casa espiritual. Y hoy en día las muchas moradas se están llenando de Dios. La suma de todas esas moradas es esa nueva Jerusalén que está creándose poco a poco. En Gálatas habla de que hay una Jerusalén, la del cielo. Y esa del cielo es la que está produciéndose en el espíritu nuestro hasta que finalmente todas las iglesias locales, expresando a Cristo, viviendo a Cristo, van a expresar una sola entidad que en el Antiguo Testamento se conoce como la Nueva Jerusalén, que es la culminación de todas las épocas, de todas las eras, para comenzar el nuevo cielo y la nueva tierra. Amén, hermano. Bueno, hermano, me quedó sonando mucho el término de la iglesia local y esa pregunta tal vez es para todos los oyentes que nos están escuchando y es de cómo podemos identificar, cómo podemos reconocer a la iglesia local o a la iglesia genuina, hermano. Bueno, me gusta el término iglesia genuina, es un poco atrevido, porque nosotros no podemos decir que somos perfectos, ni que somos mejores. Somos hermanos con debilidades, también batallando con nuestra carne, con nuestro hombre natural. Estamos dependiendo exclusivamente de Cristo. Pero en el aspecto de la iglesia práctica, la iglesia local, que representa la iglesia del Nuevo Testamento, le repaso ya lo que hablamos. Primero, siguiendo la línea del Nuevo Testamento, la primera cosa que necesitamos es conseguir una localidad que esté representando esa ciudad. Eso es un poco complicado porque todos los hermanos de todos los grupos cristianos, no importa en dónde estén, si han recibido al Señor, son parte del cuerpo de Cristo y son nuestros hermanos. Lo único que estamos divididos, como hubiese estado la iglesia de los Corintios con el grupo de Cefas, con el grupo de Pablo, y aún hasta las mejores que dicen que tenía el grupo de Cristo, estaban separadas de las demás. Así que partiendo de lo que dice ahí en Corintios, no que yo me lo invente, lo que dice Pablo en Corintios, Cristo no está dividido. Así que necesitamos tener un punto de centro para de ahí comenzar a partir con el testimonio de la unidad. Alguien tiene que comenzar. Si en Corintios
era un pecado mortal dividirse. Hoy la crítica es para los que no quieren dividirse. Esos son los que somos criticados, porque nos pueden llamar exclusivos, porque pensamos que somos mejores que nadie. No, no. Sencillamente estamos poniendo las cosas como estaban en el original y estamos estableciendo una localidad que no está sujeta a ninguna estructura, ni ningún grupo, ni ninguna teología específica que defendemos. Sencillamente, Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro disfrute. Y en Él confiamos, en Él dependemos. Pero esa localidad se llama como el nombre de esa localidad. Usted puede ir a New York, se va a encontrar la iglesia en New York. Usted puede venir aquí a Dallas, se va a encontrar la iglesia en Dallas. Y yo les tengo noticias, hay miles. Vaya a Hong Kong, vaya a China, vaya a Rusia, vaya a cualquier ciudad de Europa, vaya a Corea. En todos los continentes ya hay iglesias que representan el principio de la unidad, para que todos los hermanos podamos ser uno. Una pequeña anécdota, cuando el hermano Watchman Nee estaba tratando de compartir con los santos, con todos los ministros y grupos de su ciudad en China, todos estaban muy emocionados, muy contentos porque veían la realidad de esta verdad. Y se reunieron muchos pastores de diferentes grupos denominacionales y se juntaron y dijeron, queremos hacer eso. El hermano le dijo, pues excelente, muy sencillo, dos cositas. Se quitan el nombre y vamos a tener una sola chequera. Y ahí podemos ser uno. Se acabó la unidad, nadie quiso trabajar con eso. ¿Por qué? Porque queremos guardar nuestro propio asunto, nuestra propia cosa. Así que en el tiempo de los corintios, dividirse era muy difícil porque estaban los apóstoles velando eso. Hoy, invertir el orden es más difícil todavía. Así que no pretendemos nosotros revertir a nadie ni convertir a nadie, pero sí los que vean esta verdad y quieran practicarlas, pues estamos en muchos lugares. Así que la primera cosa es la iglesia en la localidad. Segundo, por la misericordia del Señor y por la guianza que el Señor ha dado a muchos siervos de muchos siglos que han estudiado y han logrado trazar, hemos estado trabajando para montar una línea, un rompecabezas que nos da una visión no de nuestra doctrina, sino la doctrina de los apóstoles que guiaba las iglesias en el Nuevo Testamento. Estamos laborando. Todavía nos falta mucho, pero hemos logrado descubrir muchos principios, muchas verdades que nos ayudan a ir adelante. Así que el segundo principio es identificar la iglesia que pueda tener la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Una práctica que sí se hace, pero muy poco conocida, porque yo recuerdo que nosotros la practicábamos una vez al año en la llamada Semana Santa, era el partimiento del pan. Lo primero que hicieron los hermanos en sus casas era partir el pan. ¿Por qué partían el pan? Porque eso recordaba la muerte y resurrección del Señor. Y también recordaba que eran un solo cuerpo en Cristo. Y que aunque era un solo pan, ahora todos podían participar de ese pan y participaban de la misma unidad. Las iglesias locales participan del partimiento del pan de la mesa del Señor. En algunos grupos le llaman la comunión. Semanalmente participamos. Y es una bendición poder recordar estar en unidad, en un solo cuerpo y en una sola visión. La oración es la columna vertebral
de las iglesias locales. La oración es la que nos ha llevado adelante y entrar, ser uno con el Señor en su oración en el trono, es un ejercicio de todas las iglesias. Y por último, la predicación del evangelio. Pero no una predicación del evangelio de que conviértete o si no Satanás te lleva al infierno. No, nosotros estamos trabajando con que Dios entra en el hombre para formar esta casa espiritual y que el reino de Dios llegue a esta tierra y Satanás sea erradicado. Es un evangelio, es el evangelio que el Señor dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿no?, por todos los confines de la tierra. Entonces Él viene. Ese es el evangelio que estamos predicando, el evangelio del reino. Cristo como el rey, Cristo como nuestra vida, Cristo como nuestro centro, para que Él se viva en nosotros, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén, hermano. Usted comentó acerca de que cualquier persona que reciba al Señor en cualquier parte del mundo, en cualquier grupo cristiano, llega a ser parte de la iglesia, también llega a ser parte del cuerpo de Cristo y llega a ser un hermano o una hermana en Cristo. Así que, hermano, ¿por qué a la iglesia también se le llama el cuerpo de Cristo? Bueno, vimos al principio en Efesios este misterio, Efesios 1, que Cristo produce un organismo. Me gusta mucho ese término porque ¿cómo le vamos a llamar a la vid? Un organismo. ¿Cómo le llamamos a nuestro cuerpo? Un organismo. Lo único que este organismo tiene como vida a Cristo. Pero también en Corintios, Primera de Corintios nos presenta la misma visión. Pablo lo trabajó en diferentes lugares, pero aquí en Primera de Corintios 12, 13 y 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Fíjense qué juego de palabras. Y luego explica cómo logramos que ahora somos un solo cuerpo y que somos un solo Cristo. Y que por eso Pablo le decía a los corintios, ¿acaso está dividido Cristo? No se puede dividir Cristo, porque somos un solo cuerpo. Dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Así que cuando usted se bautizó, hubo dos bautismos. Tuvo el bautismo del Espíritu cuando entró en usted. Y ese bautismo del Espíritu no solamente pudo haberle dado algunas manifestaciones externas. Lo grande del bautismo del Espíritu no es tanto las manifestaciones externas, sino lo que ocurrió dentro de usted, y es que la vida divina entró en usted. Y la palabra que se utiliza es ser regenerados, es decir, se le puso un nuevo gen dentro de usted, es decir, el gen de Dios. Y eso hizo que viniéramos a ser miembros, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es eso? Esa es la vida divina que entró dentro de nosotros. Y eso hizo que entonces pudiéramos ser el cuerpo de Cristo. No hay manera que un gato tenga el cuerpo de un perro si no se hace perro. Y no hay manera que nosotros podamos tener el cuerpo de Cristo si no tenemos la vida de Cristo en nosotros. Cristo se expresa en nosotros como su cuerpo porque tenemos la vida divina. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, que en el momento que usted recibe al Señor, sale, para terminar con lo que comenzamos, sale de la esfera de las tinieblas y es trasladado, como dice en Colosenses 1, 12 y 13, es trasladado
fuera de las tinieblas y entra en el reino del Hijo, en ese momento usted viene a cualificar para vivir y entrar y hacer parte del cuerpo de Cristo. Ahora, por un lado, ese es algo espontáneo y es gratis. Pago por la cruz de Cristo y su resurrección. Pero por otro lado, necesitamos aprender a ejercitarnos para vivir tal vida. Y volviendo otra vez a Gálatas 2:20, el apóstol Pablo logró entrar en esa dimensión de vivir Cristo y que Cristo se viviera en él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en mi carne, es decir, Pablo estaba viviendo como un ser humano todavía, pero ahora su vida no era su vida, sino que era Cristo viviéndose en él. Y eso es el que le daba el pase a él para él poder representar el cuerpo de Cristo en la tierra. Sí que esto es una palabra muy profunda, pero le quise adelantar algo, ya que el hermano pregunta de este misterio hermoso que es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo, como comenzamos, no es nada más y nada menos que los llamados a salir fuera, que es la iglesia. Amén, hermano Mario. Bueno, ya con esto llegamos al final de nuestro tiempo, al final de nuestro compartir, no sin antes darle gracias al Señor por esta oportunidad de haber escuchado las respuestas a las preguntas que se abordaron anteriormente. También agradecemos al hermano Mario por su tiempo y disposición. Amén. Siempre encantado y feliz de poder estar con ustedes. Amén. Y también agradecemos a cada uno de nuestros oyentes, a todos nuestros espectadores por su atención. Esperamos que este compartir haya sido de gran edificación y una gran ayuda espiritual, hermanos. También, si tienen alguna pregunta o desean conocer más acerca del recobro del Señor o tienen alguna duda en cuanto a estos temas, pues no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o al número telefónico +57 310 290 4267. Y con esto damos fin a nuestro tiempo y Jesús es el Señor.